Buenas tardes, damas y caballeros. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gozo poderme comunicar a través de este medio. Tiene un rato que no subo videos, pero voy a estar subiendo videos primeramente Dios. El día de hoy tenemos un tema llamado el muro que nos separa de Dios. Hoy en mi México querido se celebra el Día de Todos los Santos. Mañana 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Todo México está celebrando la muerte, mas en cambio Jesucristo vino a vencer la muerte. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos saliendo de una pandemia donde más de 6 millones de personas murieron a causa del COVID y mucha gente no se da cuenta que no tiene la vida comprada, que es necesario que busque a Dios hoy, no posponga su relación con el Creador. Es necesario que podamos ir a la Escritura para ver las consecuencias del pecado. Desde que entró el pecado vino la enfermedad, vino la injusticia, vino la violación a Dios. El pecado vino a traer maldición en el hombre que rechaza a Dios, ignora a Dios, te mantiene en esclavitud. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Nos separa de Dios el pecado, porque la paga del pecado es muerte. 3 tipos de muerte nos habla la Biblia. Muerte espiritual, puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente si tener relación con tu Creador. Muerte eterna, que no quiero que vayas a este lugar, que es un lugar de tormento, que va a estar aquella persona que rechace a Dios, no 10 años, no 50 años, no 100 años, no 1000 años, no 1,000,000 de años, toda la eternidad. Si tú rechazas el evangelio, si rechazas el mensaje de Dios, el pecado vino a traer el enfriamiento del amor. La escritura, todo lo que dice Mateo 24, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos las señales que iban a venir a causa de su venida, es que ya está cerca y lo estamos viendo. Cómo vemos personas que se casan con animales, cómo vemos personas que promueven el aborto, matando a bebés inocentes, cómo nos damos cuenta que los hijos se rebelan contra los padres, cómo nos vemos en los periódicos, las redes sociales, cómo ha aumentado la maldad del hombre, las guerras, la indiferencia del hombre, siendo egoístas y dándole prioridad al dinero, al poder, antes que al prójimo. Es tremendo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo. Los días son como los días de Sodoma y Gomorra. Hombres tienen relaciones con hombres, mujeres con mujeres, y se están burlando de Dios, pero sin saber que tienen consecuencias. Los sodomitas que se burlaron de Dios, cayó fuego y azufre. Los que ignoraron el mensaje de Dios, va a acontecer como los días de Noé, que aquellos que estaban comiendo, bebiéndose y dándose en casamiento, no quisieron entender, vino el diluvio y se los llevó a todos. No ignores el mensaje de la palabra de Dios, no te creas Dios, no creas que todo lo sabes. Es necesario que busques a Dios. No ames tu pecado, más en cambio busca a Dios. Es necesario. México querido, Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es un Dios de muertos, Dios vino a traer vida eterna, es lo que vino a traer Cristo. Pero ¿qué pasa con la gente que se cree buena? Hoy en día vemos gente que regala a los pobres, vemos gente que supuestamente es buena, pero Dios conoce la intención de tu corazón. No puedes engañar a las personas que supuestamente eres buena, pero Dios conoce la intención de tu corazón. Incluso si eres hipócrita, Dios lo sabe. Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Nadie podemos engañar. Dios sabe qué es lo que hay en nosotros. Dice la Escritura, Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El único justo y bueno lo crucificamos nosotros los seres humanos. Se llama Jesucristo de Nazaret. Murió el justo por nosotros los injustos, los que lo rechazamos diariamente. Busca a Dios, es necesario que lo busques. México querido, búscalo. Mundo querido, búscalo. Es necesario que busques a Dios, pero para buscar a Dios es necesario que te apartes del pecado, porque dice la Escritura que Dios es santo, y como es santo, Él aborrece el pecado. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que te laves de esa inmundicia de pecado que se revela contra Dios, y solamente a través de la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, nos puede limpiar y hacernos limpios.
Solo a través del sacrificio de Cristo Jesús podemos tener nosotros ser limpios, ser perdonados. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra de Dios. Busca a Dios, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Es una orden, no del presidente, no en general, sino del Creador. Busca a Dios. Obedece, lo primero de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó sed santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si tu fe es verdadera, vas a querer buscar la santidad. Si tu fe es real, vas a querer dejar el pecado, el alcohol, la mentira, la pornografía, todos los pecados malos que rechazan y ofenden a Dios. Sed santos. Es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:31. Entonces, que ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en este contexto le decía a los corintios, hacerlo todo para la gloria de Dios. No vivan en la carne, vivan haciendo la voluntad de Dios. Es lo que se refería. Primera de Pedro nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro también sabía que era necesario que el ser humano se limpie de pecado para poder conocer a Dios. Es necesario que lo sepa, que busquen hacer lo correcto. Estos mandamientos, sed justo y santo, glorifican a Dios en todo momento. No solo un deber que debemos obedecer como sus criaturas, sino que también son la única manera en la cual podemos recibir la vida eterna. Es necesario que podamos buscar a Dios, buscarlo de todo corazón. No nos creamos que somos buenos, solamente uno es bueno, es Cristo Jesús. Debemos ser como Dios en la justicia y en la santidad, de verdad, mostrando su grandeza y valor, todo lo que hacemos en todo tiempo. La pregunta dice, ¿cómo puedo saber si estoy mostrando la grandeza y el valor de Dios en todo lo que yo hago? ¿Qué debo hacer para ser justo y santo y recibir la vida eterna? ¿Qué debes de hacer? Buscar a Dios, obedecer a Dios. Mateo 16 al 19, un joven rico que se acercó a Jesucristo quería saber qué necesita para tener la vida eterna. Mira lo que dice, ya aquí se le acercó un joven y le dijo, maestro, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, hablando de Dios, solo Dios, pero si desea entrar en la vida eterna, guardar los mandamientos, obedece los mandamientos, lo que quiso decir Jesús. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matarás. La Biblia va más allá. Jesús dijo, el simple hecho de enojarte contra tu hermano, eres homicida delante de Dios. No te enojes con tu prójimo y muchísimo menos lo mates, porque es un pecado que ofende a Dios y trae consecuencias. No cometerás adulterio. Jesucristo fue más allá. El simple hecho de mirar a una mujer para codiciarla y eres un adúltero de corazón. Dice que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. A lo que se refiere este texto no es que te lo saques literal el ojo, sino que te lleva a que pongas seriedad a dejar el pecado de tajo. Con mucha agresividad, nosotros debemos de eliminar ese pecado, porque si tú no eliminas ese pecado te eliminará a ti. Tú debes de tomar todos los medios para dejar eso que ofende a Dios. Deja el pecado, busca ayuda a Dios que te ayudará. El adulterio es una ofensa a Dios, es muy valioso para Dios el matrimonio. ¿Y qué dice Levítico 20:10? Dice que la infidelidad tiene como pena la muerte. Es lo que nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento dice, no hurtarás, o sea, no robarás ni siquiera un peso a una persona, porque eso ofende a Dios. No darás falso testimonio, no mentirás contra alguien dando falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa. Es necesario que tú obedezcas a tus padres. Si todavía vives con ellos, obedécelos y traerás bendición de parte de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No creas ser religioso, el decir amo a Dios y no ames al que tienes a un lado. Ay, llámese al trabajo, a tu vecino, a tus familiares, al de la iglesia. Es necesario amarlo, aunque te cueste trabajo. ¿Qué quería tener este joven? Este joven se creía justo. Necesitaba hacer, ¿qué necesitaba para hacer para
la vida eterna, obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué diría Jesús a este joven que obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué tiene que es tan especial los mandamientos de Dios? Romanos 7:17 dice, así que la ley es santa y los mandamientos es santo y justo y bueno delante de Dios. Levítico 18:5, guardad mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Es lo que menciona la palabra de Dios. Es necesario. Los mandamientos de Dios nos muestran cómo ser santos y justos de acuerdo a Levítico 18:5. Entonces Jesús estaba diciendo a este joven, si alguien quiere intentar tener vida eterna, todo lo que debe hacer es obedecer los mandamientos santos y justos delante de Dios. ¿Piensas que este joven era feliz con la respuesta de Jesús? Mira lo que dice Mateo 19:20-22. El joven le dijo, todo lo que he guardado, todo esto lo he guardado, presumiendo que era bueno. Este joven, mucha gente hoy en día se cree bueno y por eso menosprecia a los demás. No te creas que eres justo. Sé humilde, reconoce que eres pecador y que necesitas la ayuda de Dios. Busca a Dios. ¿Qué me falta todavía? Dice este joven. Pensaba que era justo este joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Por qué se fue triste? Se reveló lo que había en su corazón. Su corazón eran las propiedades, su corazón era el dinero. Esto, nada te vas a llevar si mueres el día de hoy. Este joven estaba poniendo como idolatría los bienes materiales. Su corazón se había revelado. No era bueno de ninguna manera, sino todo lo contrario. Él había hecho un ídolo las posesiones, las cosas materiales, el dinero. Él amaba más las posesiones que a su prójimo. Por eso no lo quiso hacer, no quería compartir lo que él tenía con los demás. Esto es pecado delante de Dios. Y se mostró triste porque es lo que él tenía. Él tenía como ídolo eso. El joven dijo que él había cumplido todos los mandamientos, pero había mentido. Bueno, pero Jesús estaba mostrando a este joven que realmente no lo había hecho. ¿Cómo hizo Jesús eso? Mostrando al joven que realmente había en su corazón. ¿Te acuerdas cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda mente, corazón, fuerzas y alma. El mayor Dios es el único Dios al que debemos de amar. ¿Qué hizo el joven cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía? Se fue triste. ¿Por qué? Porque él atesoraba el dinero. Jesús estaba mostrando a este joven que realmente no había obedecido todos los mandamientos santos y justo atesoraba el dinero antes que todo. Los mandamientos hacen dos cosas. Primero nos muestran cómo ser justos y santos. Nos revelan, desnudan nuestra verdadera condición espiritual delante de un creador santo y bueno, verdaderamente justo. Los mandamientos también actúan como un espejo mostrando lo que hay realmente en nuestro corazón. El joven no fue capaz de guardar perfectamente los mandatos de Dios. Este joven solo, ¿es esto verdad solo para el joven rico? ¿Algunos de ustedes han guardado los mandamientos de Dios perfectamente? ¿Han sido capaces de ganarse la vida eterna obedeciendo todos los mandamientos santos y justos de Dios? Por cuando todos pecaron, no alcanzaron la gloria. Todos hemos pecado, no hay justo. Las personas ponen como ídolos, no solamente las posesiones, el celular, una mujer, un hombre, el dinero, la religión, las acciones, ya sea personas, ponen en primer lugar personas, acciones y cosas en primer lugar antes que Dios. ¿Cómo se manifiesta esto? Dándole más tiempo y dedicación a eso antes que a Dios. Dios debe ser el primer lugar en todo, ya que todos somos pecadores. Los mandamientos actúan como un muro para tener vida eterna, nos separa de Dios. Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están separados de Dios. La muerte está hablando. La ira de Dios es la consecuencia de aquellos que están en pecado. Es necesario que el hombre se aparte de ello para conocer a Dios. Es necesario que el hombre no sea rebelde y no confíe en su corazón porque el corazón es perverso. No confíes en ti mismo, busca a Dios, conoce a Dios, sirve a Dios, lee la Biblia, obedécela, es necesario. No seas como el hombre rico que platicaba con su alma, alma, gózate porque tienes muchos bienes para muchos años. Llegó el Dios y le dijo, necios, en esta noche viniera a pedir tu alma. ¿Dónde estaría todo lo que has provisto? Nada te vas a llevar. Lo más importante es tu relación con Dios. Búscalo, lee la Biblia, obedécelo. Ve a una iglesia cristiana donde se predique la sana doctrina. Es necesario y urgente. Te animo.
Dios te bendiga. Espero que nos podamos ver pronto, que sea Dios obrando en tu vida. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de las personas. Permite que te conozcan, Señor, que tengan un genuino arrepentimiento la gente, que te busque y ayúdalos a vencer el pecado para que te conozcan verdaderamente y puedan recibir la promesa de vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, que nos limpie de todo pecado. Solo a través de Él podemos tener salvación. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, que estén muy bien.